Bienvenidos a Diálogos de Evolución, un nuevo encuentro que estamos teniendo en el día de hoy y con un tema que me encanta y bueno, bienvenida María del Carmen, ¿cómo estás? Hola José Luis, pues gusto y nos estamos reencontrando dos veces en este día con mucha alegría y Sí. mucho contacto con esta frecuencia de la maestra María Magdalena, esta meditación tan bonita que nos guiaste y pues ahorita con este tema tan hermoso de Teotihuacán, me encanta también. Sí, así es. Así que tenemos varios temas que de repente hoy nos han convocado, pero la parte importante es que bueno, acá estamos finalmente hoy con esto que significa Teotihuacán. eh, y nada, hay tantas cosas por compartir porque hemos tenido la posibilidad de ir varias veces, pero más allá de las veces que hemos ido, ha sido algo muy interesante de repente de sintonizarme con la sabiduría que tiene toda esa región. Así que empezamos por el nombre, ¿te parece? ¿Qué onda con Teotihuacán? ¿Cuál será el origen del nombre ese? Pues aquí estuve checando esa parte de este origen. Bueno, cuando nos invitaste también a lo de Mujeres 22, pues ahí donde los hombres se convierten en dioses. Y yo decía, bueno, pues sí, porque tiene mucha fuerza, mucha energía, ¿no? De hecho, los Sí, 21 de claro. marzo aquí se acostumbra a ir. Pero el Teo significa que es un lugar y Teoti es el lugar de los dioses. Y entonces ya le fueron poniendo esta parte entre leyenda, porque pues muchos de los investigadores y arqueólogos no tienen esa certeza, es como em, pues como una historia que se cuenta, como dicen, cuenta la leyenda, que ahí se congregaron, invocaron a los dioses para que existiera la luz. Y entonces hubo ahí una leyenda de un dios que representaba cuando se fusionaba con el fuego al sol. Y bueno, pues es que el nacimiento de los dioses o lugar donde nacen los dioses. Pero Lugar donde también nacen los yo dioses. digo, ajá, entonces ahí el lugar de los dioses, así dice, Teotihuacán. Pero muy bien. Sí, la verdad que desde mi primer viaje a México, que me llevaron ahí, la primera vez así como que sentí, digamos, como un poco de la energía, pero estaba así como tratando de entenderla y obviamente había que vivirlo desde otro lugar. Pero ya Ujú. para la segunda vez que fui, resulta que fue mucho más interesante porque lo que pasó fue que ya en ese momento tuvimos la posibilidad de conectar con el Consejo de Ancianos, con las abuelas del Consejo de Ancianos. Ah, sí, sí, nos platicaste. Ujú. Entonces ahí sí fue que la conocí a la abuela Emma, a Lupita, a un abuelo también. Y fue re interesante porque yo no, digamos, estaba recién empezando como a conectarme con lo que significaba la energía de ese lugar. Así que fue una experiencia más que interesante empezar a vivir el hecho del conectar con lo que significa Teotihuacán. ¿Sabes cuál es el origen de Teotihuacán? O sea, ¿quién fue el que lo construyó? Pues ahí es parte no, no hay certeza, o sea, no, no hay vestigios que Dios es como un misterio y hay otra teoría que fue construida por una comunidad de gigantes que existía antes en la Tierra. Entonces también de ahí viene como que esa parte de lo grande, ¿no? Como que unos gigantes habían construido, un poco también como decían de las pirámides de Egipto, ¿no? Pero que no hay realmente vestigios así certeros, arqueológicamente hablando, de que determinaran de qué pueblo o de qué región, o sea, presumen que vienen del norte y que llegan ahí, se asientan y es una gran megalópolis de la edad de la Mesoamérica, ¿no? Entonces, todo esto es así como que todos los vestigios, cráneos que han estado encontrando, pero que cuando llegaron ya otra comunidad que venía como nómada y ve esa grandiosidad, dices que
Esto solamente lo pudo haber construido los dioses. Ah, sí. Pero así, así como que digan, vinieron de tal lado o los que la construyeron, y también cómo desaparecieron, porque ese cuando estuvieron en su mayor auge y después del año 600 650 después de Cristo, desaparece, es como un poco los mayas. El que a dónde se fueron, quién sabe. También pasó eso en Teotihuacán, pero Claro. dejaron ese legado, sobre todo todo lo que tiene que ver con la serpiente emplumada. Ujú. Sí, bueno, tenemos justamente entonces para aquella gente que no conoce el tema, compartirles un poco de esto, ¿no? De que de repente en Teotihuacán justamente tenemos tres pirámides principales, que esas tres pirámides, de repente una se llama la pirámide del Sol, la otra es la pirámide de la Luna y la otra es Quetzalcóatl. la de Quetzalcóatl. Ujú. Entonces es bien interesante porque son esas frecuencias y bueno, voy a ir compartiendo un poquito algunas de las fotos. Tenemos muchas fotos, hemos ido varias veces al lugar, así que bueno, fotos en este sentido hay muchas. Y así como para empezar tenemos justamente, ¿está saliendo ya? No, ¿no? No, no sale, no. A ver, ahí. Ay, Bueno, hola, ¿qué tal? Aquí está José Luis de vuelta. lloviendo aquí. Este, ahí tenemos la pirámide mayor. ¿Cuál es esta pirámide? Esa es la pirámide del Sol. Ay, Así qué es. ya se ve. Ya no nos dejan subir. Todavía nos Dicen de tocó que, subir. ¿Nos tocó subir claro, contigo? No me acuerdo. no estoy seguro. Yo sí subí varias veces, pero no recuerdo si subí con ustedes. Creo que ya no nos No, tocó tenés contigo razón, subir. porque fue a partir de la pandemia que no permitieron subir. Pero Am, hay algo que es interesante, ¿no? Porque siempre de repente lo primero que me pasó a mí es, a ver, vamos a vivir la experiencia de Teotihuacán, ujú, vamos a vivir la experiencia de las pirámides, quiero entrar a la pirámide. Y lo primero que dijeron, no, no, está cerrado. Después me enteré de que no es que esté cerrado, sino que, bueno, digamos, está cerrado supuestamente, pero hay ujú. que pagar aparte y eso es Ah, algo que no se consigue, digamos, de forma legal. mm, Entonces tenés que tener el teléfono adecuado para poder entrar. Pero la ah, parte interesante es esta de que sí hay, obviamente, una parte interior de esta pirámide que a mí me llama mucho por una cuestión de que, por ejemplo, en Egipto sabemos que la cámara del faraón, la cámara principal, ujú, es un lugar que tiene un sarcófago, pero no es un lugar a donde había momias, sino que lo que había era, eh, es un lugar para iniciación. Entonces, ¿por qué? Por la energía que internamente tiene. ujú. Entonces, obviamente, uno quiere entrar acá adentro, pero resulta que en este caso, en esta pirámide, tenés que tener el teléfono de la persona adecuada para poder ingresar, pero para el público no está permitido. Ah, ajá. Sí, yo nunca he entrado. Tenemos que entrar para la Sí, próxima. ahora que vengas. Después tenemos también la pirámide de la Luna, que la pirámide de la Luna tiene la característica de que también tiene una parte interior, pero resulta que de acuerdo a lo que me contaba la abuela Emma, Ujú. resulta de que no, bueno, acá ya estamos en algunos de los eventos que estábamos allí, pero en Ay. en la pirámide de la Luna Ah, la cerraron, directamente cerraron la puerta de acceso a la parte interior. Es decir, que no podemos ingresar justamente a la pirámide de la Luna. Y ajá. en el caso de Quetzalcóatl, bueno, recientemente se han encontrado que hay justamente toda una parte interior que es muy amplia
Ujú. y que resulta de que todavía no está permitido el acceso porque se está haciendo una clasificación de todos los elementos que había dentro de ese lugar. Así que bueno, aquí estamos compartiendo, hemos hecho varios eventos en la zona y ahí Sí, estoy justamente desde la pirámide de la Luna. de la luna, sí. Sí, así es. Así que, ¿qué te pareció a vos la percepción que vos tuviste en ese momento de estar en la pirámide de la Luna, de poder hacer las actividades? ¿Cómo lo has vivido vos? Pues fíjate que precisamente yo siento que fue muy perfecto toda la sincronía, porque también un tiempo no podíamos subir a esta explanada de la luna. Ah, sí, Entonces, claro. esta no tiene mucho que la dieron el acceso y el volver a estar ahí, pues es que es una energía muy, o sea, es como esa compensación como con la energía de la del sol. El sol es como que ese impulso, esa fuerza, ¿no? Toda esa Sí, vitalidad. Y cuando llega uno bueno, cuando yo llegué esta vez que fue la última vez que habíamos ido, que empezamos justamente el recorrido desde la de la luna, de la pirámide de la luna. Es como una claro. pasividad, o sea, es como que a mí me invita como a estar más perceptiva en lo interno, como ese fluir con la energía madre, muy imponente. Ahí es como que visualicé como si estuviera yo con un de estos de los Popochkomi subiendo por las escaleras, ¿no? Una de las veces, bueno, eso me pasó, pero cuando fui con Geshik, entonces íbamos subiendo y yo sentí que llevaba el sahumerio, que iban, pero en otra época, ¿no? O sea, ahí me Ah, bien. transporté. Y cuando fuimos contigo, aquí nos diste una meditación muy hermosa porque tú acababas de regresar de Colombia y traías Ajá. toda la energía de los discos solares y nos hiciste Así una es. meditación muy, muy hermosa de los como virtudes por cada uno de los centros solares de los discos solares que ya, bueno, nos diste todos, ya varios has conocido, pero esa se me Sí. hizo potente, ahí me fui como a lo cósmico. Entonces, Wow. la conexión de la pirámide de la luna, para mí es un portal así muy a lo cósmico, a la tierra, y bueno, y ahí esa mirada que estás aquí estás tú, y se ve atrás la del sol, es de veras así, son unas conexiones muy impresionantes. Yo creo que va uno recibiendo la energía y los mensajes, la fuerza o la sutileza, según cómo vaya también nuestro camino interno. Así como que nos va Sí, comunicando eso. así es. Y acá dejé un poco esta foto por el hecho Ujú. de que acá se ve la calzada, La la calzada, calle. sí. Sí, sí. ¿Cómo le dicen esta calzada? Decían calzada de los muertos y nosotros la última vez que habíamos ido, o la primera en Mujeres 22 decía que era la calzada de las estrellas, como, Ajá, como que se había puesto otra energía, algo. claro. Ujú. Sí, hablábamos que era como un canal de luz, que había Anda, sí. que fecundar a la pirámide de la luna. Ujú, Entonces fue algo muy interesante porque la primera vez que fuimos en la frecuencia de Mujeres 22 ujú. se hizo presente esta energía de mostrar de la energía de repente de las pirámides de Egipto se hizo presente Sí, y nos hablaban de la conexión que hay entre las tres pirámides acá y la pirámide de allá de Giza, sí. y que además de eso, justamente teníamos que mover la energía entre las pirámides y de la Ah, misma forma que se mueven allá. Entonces, por eso fue muy bonito de transformarle la vibración justamente a esa calzada para poder conectarla con la luz. Así sí. que fue una experiencia muy especial. Sí, es cierto. Y ahí fíjate, es lo que digo, como cada vez que hemos hecho recorrido se ha hecho como una transformación, no solo en nosotros, sino como que también se va plasmando en el lugar, porque las personas lo han percibido. De los Sí, primeritos que fueron a los últimos, ha habido un cambio en ese pasaje, en ese camino.
Ah, bien, qué interesante. Ujú. Acá estamos justamente en ese año, creo que era el 2021, en julio del 2021, Sí. que dicho sea de paso, hoy estamos cumpliendo años de ese momento, porque también Oye, lo sí es hicimos para esa cierto. fecha. Sí, Ayer hace un año, hace 4, sí, 5 ya. 5. Ay, Así que en ese primer encuentro ahí en Mujeres 22 fue re ujú. poderoso porque a la vez utilizamos la energía de las pirámides para hacer el proceso que nosotros íbamos compartiendo. Eh, Entonces fue algo bien bonito de poder compartirlo, no solamente con el grupo de 21 mujeres, sino también con los 4 hombres. Ahí está María del Carmen, mira, rodeada Ay, no, pues sí, cómo no iba a empoderar, ¿verdad? Con por los otros caballeros magos, tots. los caballeros. Sí. Ay, qué bonita. Así es, así que estábamos en esa frecuencia con todo lo que significaba el trabajo y también activando nuestra conciencia respecto de la energía del lugar y respecto del trabajo poderoso que se estaba haciendo con las mujeres también. ¿Cómo te sentiste? Porque yo sé que ese encuentro, incluso de Mujeres 22, fue como desafiante por un lado, porque fue todo un proceso interno, pero a la vez después lo terminamos en las pirámides. Entonces, ¿cómo sentiste, cómo lo viviste vos? Acá está la modelo mostrándose ahí. Ahí está la de la luna y la del sol. Sí, Ay, pues exacto. La de la fue, luna al fondo, para los que no lo sí, conocen, allá al fondo se ve la pirámide de la luna, un poco más chiquita, y a la derecha se alcanza a ver la del sol. sí, La de ese la... proceso fue muy, muy, muy potente porque pues nunca imaginas, ya te conocíamos a ti y a Miguel por los encuentros en digital de Mujeres 22, Sí, pero fue un equipo más grande de caballeros top, ¿no? Entonces, bueno, de hombres top, porque dos apenas eran ustedes dos, Miguel y tú. Y todo el proceso fue así, suelta el control, porque pues también nosotras estábamos así como que, ahí está Sol precisamente, con Sol y otras compañeras, pues estábamos acostumbradas pues liderear, ¿no? Los encuentros y y ahí era pues precisamente aperturarme a ser guiada y a manifestar más en equilibrio mi energía masculina y mi energía femenina. Entonces fue así un toin sí, de claro. ver toda esa frecuencia, pero la verdad que sus corazones tan dispuestos y cómo nos fueron eh, sosteniendo, porque pues fue esa parte de que nos sostenían y la apertura de nosotras a mirar esa fuerza en reflejo en nosotras. Y bueno, esa señal, ¿no? De toda la gama de posibilidades de esta, de energía arcoíris a través de que todo era posible, ¿no? Algo decía así el globo, que el mundo, no me acuerdo bien el mensaje, pero fue así como, ya renaciste. Y ya la caminata la viví así como dejándome guiar y precisamente cuando estábamos pasando la calzada el paseo ese que ya le pusimos el paseo de la luz o el parto, el Sí. paseo de el camino para el parto, ahí yo sentí que era agua, porque Mira vos. en la pirámide de Quetzalcóatl pues están unas conchas, como que emana mucho la frecuencia del mar. Y el movimiento Quetzalcóatl yo lo sentí, pero como en agua, como si fuera el mar. Claro. Entonces yo ahí fascinada. Y otros tuvieron unos procesos bien fuertes ahí en ese camino de parto, pero para mí fue muy, 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 muy hermoso, como fluyendo. Ahí yo creo que empezaba a fluir. Sí. Sí. De hecho, para aquellas personas que no conocen, se dice que justamente, digamos, entre las pirámides, Ujú. siempre, bueno, digamos, se dice de que las pirámides siempre tienen que tener agua cerca para poder potenciar el trabajo energético que se tiene ahí adentro. Mm. Y la parte interesante es de que justamente, digamos, hay partes, sobre todo cuando vas llegando a la pirámide de Quetzalcóatl, que son, se notan que son como piletones. Y esto que está acá, esto que estamos viendo, también se ve de que es como si fueran grandes piletones que en algún momento tenían Ah, agua y con que razón. se interconectan a través de pequeños canales.
pequeños túneles que conectan una parte con la otra. Mm, Entonces, claro, yo me imaginaba, ¿cómo será esto o cómo ujú, habrá sido cuando ujú, todo esto tenías las pirámides, que era el punto eléctrico, el punto positivo hacia el universo, pero a la vez también había agua, que era el punto negativo, que era el punto de repente que permitía que la energía fluyera? mm, Entonces, tiene que haber sido muy especial. Y bueno, tuvimos la posibilidad de estar allí haciendo estas tareas. Ah, ya acá esto fue para otro día, que esto fue para el Teo Cali del año pasado, que creo que era por ahí por cerca del 6 de febrero, febrero en fuimos. donde dicen que el sol sale exactamente alineado con la parte superior de la pirámide del sol. Y acá Sí, estoy. Y acá se ve justamente el sol está saliendo justo en la línea exacta de la el cima de piquito. la pirámide del Ujú, sol. Claro, ujú. Y fíjate que estaba así como milimétricamente hacia la derecha el sol, y un día antes realmente había sido el día 6, fuimos el 7, creo. claro. Sí, Pero, exacto. pero ellos van siguiendo como ese paso cenital, y ese día era una frecuencia muy, muy especial, y era el cumpleaños de nuestra hermana Flor, que ahí anda. Sí, que ahí está levantando la La mano, foto. que justo Sí. era el cumpleaños de ella y que debe andar por acá, así que le mandamos saludos a Ah, Flor, hola, porque Flor. hace un ratito la vi que estaba por ahí justamente conectada. Yo no me Así aparecen que, todavía. así que ha sido de repente una experiencia muy bonita, pero bueno, digamos, es como que tiene una trascendencia también todo lo que tiene que ver con este lugar. Eh, Bueno, entonces, si tuviéramos que hacer un resumen, lo que podemos ver es lo siguiente. Hay tres grandes pirámides que están construidas, una en Asia, la otra en Egipto y las otras acá en Teotihuacán, Mm. que las tres tienen la característica de que están alineadas como si fuera las pirámides de Egipto, pero están alineadas con el cinturón de Orión, o lo que se conoce como las Tres Marías. Ah, ujú. Entonces, si te fijas, las Tres Marías no están exactamente derechas, sino que hay una tercera que está como un poco salida. Y acá pasa lo mismo con estas pirámides, y lo mismo pasa en Egipto. Entonces, primero es eso. Segundo, que es un gran portal de acceso de energía, que se descubrió que en la pirámide del Sol abajo resulta que había una gran capa de mica, pero la mica no es originaria de México. ¿Sabías eso? ¿Había oído o es lo mismo del mercurio o es otra cosa? Había Es oído otra cosa. No, de la mica no había escuchado. Claro, ¿Qué la efecto tiene? mica, Ujú. digamos, para aquellos que hacen, digamos que sabemos un poquito de la electrónica, la mica es uno de los elementos que son dioeléctricos, que lo que hacen es la aislación. Entonces resulta que si la aislas una parte de la energía, te permite que vos puedas direccionar la energía hacia otro lado. ¿Hacia dónde la direccionaban? Yo no sé. Al cosmos. Claro, no, no, pero estamos hablando que la energía del cosmos se Ah, bajaba a través de la ah, pirámide. Pero ah, era ok. tan fuerte esa energía que había una capa de aislación. Ah, ujú. ¿Entendés? Entonces resulta que se puede darse cuenta de que quien la hizo sabía que había una energía eléctrica poderosa que se estaba manifestando en ese lugar. O sea, era como para más o menos modularla, no que no fuera tan impactante. Sí, algo así como para Direccionarla, poder, sí, como para poder direccionarla, creo que sería la palabra, Ujú. porque justamente, digamos, es como que es tanta la energía que lo que tratan de hacer es de poder manejarla de alguna forma. Y también la otra cuestión es que lo que dijiste recién, que hay una parte de mercurio líquido
que eso sí fue rarísimo porque debajo de Quetzalcóatl Ujú, los arqueólogos hallaron grandes cantidades de mercurio líquido. Y ese es un elemento que es pesado, que es muy tóxico, que no es nativo de la región en estado líquido, por lo que su obtención implicaba procesos muy complejos. Entonces, estamos hablando que tanto el mercurio como la mica no son propios del lugar, pero quien los construyó les dio, los acomodó de una forma tal para poder sacar la utilidad que sentían ellos que tenían que tener ahí. mm, Entonces, es muy poderoso porque mira, aunque se cree que se utilizaba de una manera simbólica, decían algunos, para representar un río o un lago del inframundo, por el brillo metálico, viste, que tiene el mercurio. ujú, Es como que los expertos aún discuten el propósito exacto y cómo lograban refinarlo a esa escala, ya que la manipulación representaba un peligro por inhalación y era peligroso, digamos, para quienes lo trabajaban. ujú. Así que bueno, imagínate todos estos misterios que tiene, ¿no? Sí, como La esos parte. ajá, como esos conocimientos en pues todo lo que tiene que ver con la astrología, como ahorita decías con las estrellas, es como que esta alineación con el cinturón de Orión, ¿dijiste? Sí. Sí. Y esta parte cósmica con esta parte que, como dices, baja la energía aquí y hacia dónde se dirigía, pero ahorita vamos como como en esa conexión de volver a conectar con la energía cósmica y entrelazar, o sea, bajar el cielo a la tierra y de la tierra al cielo, como que estamos volviendo a sintonizar, o sea, siento como que nos están reconectando nuestros cables energéticos y sensoriales, y precisamente es el símbolo, ¿no? Del sol y la luna, lo eléctrico y lo magnético, lo racional y el sentir, pero a una potencia como que ahora, a ver nosotros hacia dónde vamos a dirigir esa energía, pero ya cada uno. Claro, sí, exacto. Sí, es como que de repente forma parte de los enigmas que por lo menos no se han descubierto acá todavía. Ujú. Si bien se han hecho muchos estudios, hay algunas cosas que sí. A mí me llamó mucho la atención que cuando yo llegué a Phoenix, sí, en Phoenix, en Estados Arizona. Unidos, resulta de que encontré un museo allá que es el museo más grande de Teotihuacán en Ah, Estados Unidos. Y ajá. yo dije, pero ¿cómo puede ser que haya tantas cosas acá y allá en México? Resulta que, digamos, hay dos o tres cositas así rotas y había un montón de simbología y de cosas que habían sido encontradas en las pirámides de Teotihuacán, pero está en el Museo de Phoenix, en Arizona. Oh, Así que, ¿ahí bueno, sacaste foto? eh, bueno, hay otra cuestión que se manifiesta, que es el tema de que no hay escritura que se haya encontrado de repente acá. Entonces es como un gran enigma porque dicen, ok, pero esto era una civilización importante. No me acuerdo la cantidad de miles de personas que dicen que vivían ahí. Pero 100,000 entonces, en su sí, apogeo, como un más o menos. montón. Ujú. Porque no solamente están las tres pirámides, sino que tenemos que decir que están los distintos lugares alrededor que parecía que eran como las casas de los habitantes en la zona. Y entonces lo raro es que ante esa ausencia de un sistema de escritura, es como que generó como un dolor de cabeza, porque a diferencia de los mayas o los mexicas, acá no se encontró nada. Ujú. Así que si bien se dice de que posiblemente utilizaban algún tipo de sistema fonético o como si fuera con logográficos, ¿O pero telepático? puede ser, no sé, digamos en ese sentido es como que al no haber evidencia no hay una forma de decir esto era de esta forma. Ujú. Entonces, y la otra parte interesante es que debajo de la pirámide del Sol, en una de esas partes donde no permiten ingresar, resulta que había esferas de pirita, o sea, la pirita pulida,
Y resulta que aparte el polvo que se había pulido de las piedritas era con el que habían hecho el techo de la parte interior de la pirámide del Sol. Entonces dicen que cuando ingresas ahí, ingresas con una linterna, se refleja el brillo en el techo o en el piso con estas esferas. Entonces pareciera que es como para ayudar a la iluminación interna y si había otra razón de ser, no se conoce. O sea, si había algún otro tipo de utilización adicional. Así que, La pirita es la piedrita brillosa plateadita, ¿no? Que parece. sí, exacto. Gracias Ajá. por la aclaración. Sí, justamente es esa piedra. La usan para la abundancia. Sí, Si eso tienes sí. tu pirita así, te dice que es el símbolo de abundancia, pero sí debe de tener pues como el oro, ¿no? Como esa conexión con lo espiritual o lo que representaban con las piedras preciosas también. Sí, exacto. Ujú. Y la verdad que fue más que interesante porque empezás a ver de que hay muchísima información en la zona y hay mucho misterio, porque no conocemos de repente todo lo que significó este lugar y todo lo que se trabajó en estos lugares y que se sigue trabajando, porque frente a la pirámide de Quetzalcóatl, en el templo de la serpiente emplumada, todavía tenemos arqueólogos que están trabajando en el día de hoy. Así Sí, que sí. todo un tema, la cantidad de cosas que tiene este lugar. Y sobre todo sentir, ¿no? La primera caminata que hicimos contigo, de esa, ahorita que mencionabas esa conexión con Egipto. Porque precisamente el caminar, el hacer ese recorrido de luz, o hacer como pues sí, como si fuera el camino de toda la potencia de la luz, por decirlo así, en una fecundación, todo el poder espermático, ¿no? Que iba así en toda la calzada, hasta que llegamos a la pirámide de la luna y nos pusiste así en diagonal, o sea, un grupo pues como éramos 22 estábamos, fíjate qué números tan bonitos, ¿no? 11 Ese, 11 y 11, ¿no? Porque éramos 22. Y, o bueno, casi 22 porque creo que sí. Ah, no, pero con ustedes éramos éramos 25, ¿verdad? 25. 25, pero nos dividimos exactamente una Sí, línea. 2 y 3 eran. Y ahí nos pusiste en una alineación y habíamos hecho una sintonía con un mantra de Egipto, precisamente, muy Así potente. es. Y ahí yo sentí que se activó una cosa bien potente, o sea, como si se hubiera activado el carro de luz, que le decimos el Merkabah, en esa conciencia y viaja energéticamente hacia las de Egipto. Y unos años después, no, pues sí, ¿verdad? 2 años, Sí, 1 año después, fuimos a Egipto. Entonces, sí, claro. esa frecuencia de conexión, pues no se queda nada más en de que se construyeron y que hay una cierta similitud o las asemejan, pero energéticamente sí hubo un puente, una red, ¿no? De lo que vivimos ahí y luego palmar la energía. Y ahí sí pudimos entrar a la pirámide en Egipto. Y Sí, acá, claro. pues, que lo logremos. Conexión. Sí, y ahí está esa conexión justamente y que nada es casual. Así que fíjate vos que esta pirámide, digamos el complejo de Teotihuacán, Ujú, se había abierto, perdón, esto se calcula que más o menos puede ser que haya sido desde el 100 antes de Cristo aproximadamente, y que estuvo activada o habitada por lo menos unos 800 años y que después empieza como un proceso de destrucción o de abandono, que tampoco, como ujú, dijiste vos, no ujú, se sabe por qué. ujú, Y bueno, y así hasta que, bueno, finalmente la gente de la zona sabía que estaban las pirámides, pero hasta que el gobierno decidió empezar a limpiarlo para poder acceder. ujú, Pero fue muy interesante porque esto fue en el siglo pasado, es decir,
en los años 1970, creo que fue que se habilitaron nuevamente para poder ser visitadas las pirámides. Porque antes obviamente estaba ahí en la zona y estaba todo cubierto de tierra, de vegetación, y es como que había como una especie de montañitas, pero no sabía que eran las pirámides. Ujú. Este, ¿Vos sabías de eso? Porque la abuela Emma me cuenta de que ella cuando era chica ella jugaba en la pirámide de la luna. Para ella era normal de repente eso. Entonces, Pero sí ya las habían abierto. no, no, Sí, o sea, no. cuando Cuando, estaban tapadas todavía. claro, cuando estaban Ah, bueno, tapadas, sí, la abuela de mí. No, pues sí, sí, ella sí. A ella sí le debe haber tocado eso. claro. Ujú. Dicen que la pirámide del Sol la abrieron en 1910. Pero literal es como que abrieron una parte nomás y los procesos Estaban limpiando. arqueológicos Ujú. llevaron mucho más tiempo y después en la década del 70 es cuando finalmente se abren al público así como los conocemos hoy. Así que fíjate todo el tiempo que pasó y estaba todo oculto. Ujú. Sí, a mí ya me tocó descubiertas. Y después la otra cosa interesante es que la abuela Emma Ujú, tiene en su espacio, tiene ahí una palapa que ahí ella tiene la historia de qué fue lo que se fue encontrando en cada lugar. Y es ujú, así como un tanto, wow, maravilloso que la abuela Emma te lo cuente, pero aparte de eso, de contar de que, mira, en la pirámide tal se encontró, se cavó y se encontró los huesos de el tigre de dientes de sable. Después en otro lugar se encontraron huesos de mamut, en otro lugar se encontraron caracolas. Entonces vos decís, pero esto estaba conectado con un montón de lugares, pero a la vez dejaban los huesos en ese lugar alrededor de las pirámides que representaba, era simbólicamente que estaba representando algo. Y ujú. también encontraron esferas de obsidiana. Ah, sí, esa no sé, sí. Entonces, el trabajo que han hecho ahí ha sido muy simbólico, muy poderoso, y en el caso de la abuela Emma, es el referente porque todavía ella nos puede contar un poquito acerca de lo que es la historia de ese lugar. Sí, Así que que bueno, tiene resguardado ahí esos objetos así muy valiosos por lo que representan en la historia y energía, pero ella es una guardiana y la verdad que sí ha mantenido ha tenido que poner su fuerza y no quitarse porque sí ha estado muy intenso los movimientos energéticos ahí en Teotihuacán y ella es un pilar ahí y qué bueno que la conociste también, ¿no? Nosotros la conocimos exacto. por el temazcal, que nos la había presentado Jeshik. Y luego cuando fuimos contigo, ya convivimos como más cercano con ella, que nos platicaba y eso. Tenemos tantos amigos con la abuela. Sí, la verdad es que yo antes de conocerlas a ustedes, yo también tuve ahí algunas cuantas experiencias, incluso 2017, ¿te acordás que fueron los terremotos? Que hubo dos Ah, sí, terremotos, me uno a la noche tocó. y otro a la mañana, y el de la noche nos tocó vivirlo ahí. Ah, Y yo estaba con ahora un grupo de hombres que había llevado de Argentina, y bueno, y ahí se nos movió un poco el piso. era la primera vez que venías, creo, ¿no? A La México, segunda, la la segunda. segunda. Y conociste a Lupita también. Claro, Hermosa perdón, fue mujer. esa vez del terremoto ya fue la tercera vez que estaba en México, porque la primera vez había sido en septiembre del 2016, después fue en marzo y después fue en septiembre del 2017 que fue el terremoto. Sí. Así que era la tercera vez y ya estaba llevando un grupo de hombres ahí a la palapa de la abuela. Mm. Así que imagínate, es bueno, digamos, al día de hoy, si la gente está interesada, que nos avise y le pasamos algún contacto, el contacto de la abuela Lupita para que se puedan conectar con ella. Ya el restaurante que tenían,
ya no lo pudieron sostener durante tanto tiempo, durante tantos años que lo tenían, y bueno, Ujú. ya ahora están viendo ahí diversificando las actividades, Ah, pero muy sí, nos interesante. tocó. Nos Ujú, tocó ir así a comer es, mole. sí, Sí, tal cual, muy rico. pues Así es, ahora aprovechando esta frecuencia y para quienes vayan a ver el programa y sientan esta sintonía y hacer esta frecuencia, bueno, esta conexión así en resonancia del grupo, pues vamos a tener esta convocatoria para Mujeres 22 2026, que va a ser a finales de agosto y ya les estaremos poniendo la convocatoria, pero que vayan sintiendo y sintonizando, porque esta parte de la caminata ya es después de toda una labor, de toda una conexión, de toda una liberación y transformación que vamos haciendo durante el taller de Mujeres 22. Entonces, pues vayan sintiendo esta frecuencia bueno, pues con las fotos transmitimos parte de ese camino que ha sido en diferentes sí, momentos, pero muy poderoso, muy transformador. así es. Bueno, la verdad que va a ser bien poderoso porque el poder encontrarse ahí con las mujeres y hacer ese trabajo profundo les va a permitir como conectarse con la sabiduría milenaria de ese lugar y que de hecho por ese motivo elegimos ese lugar. Así que es, bueno, simplemente digamos para la gente también que sepan de que es un lugar que es milenario, que no se conoce el origen y que de repente se dice que a veces puede ser que se haya construido como en capas, pero está muy bien hecho porque se ha sostenido aún con toda la tierra y toda la vegetación que hubo por siglos, las Ujú. pirámides se conservan y pareciera como que fuera las pirámides como un organismo vivo que hasta el día de hoy sigue revelando misterios raros que a través de la ciencia están como desafiando el conocimiento de las civilizaciones antiguas. Eh, Todo lo que emana. Ujú. Ujú, exacto. La otra cuestión es que era como una gran metrópolis que bueno, tenía más de 100.000 habitantes, pero que era un puente hacia la conciencia del futuro. Mm. Incluso hasta el día de hoy se habla de que la pirámide del Sol tiene algún tipo de energía que posiblemente está irradiando una energía al universo o hacia algún lugar. Mm. Entonces, Teotihuacán es como que es un lugar de despertar interior, el famoso donde los hombres y mujeres se hacen dioses, pero las pirámides, las calzadas, están como invitándonos a recordar que somos co-creadores de una evolución colectiva. Y eso es algo muy bello que tenemos justamente ahí en Teotihuacán. Y para aquellos que tengan la posibilidad de sumarse a este evento de Mujeres 22, sería más que importante que puedan aprovechar que vamos a tener esa oportunidad de estar conectados con esa conciencia, con ese trabajo. ¿Quieres compartir un poquito acerca de qué es lo que se va a compartir en ese encuentro? Pues O bueno, sea, es un encuentro solo para mujeres, ¿correcto? ¿O es para en mujeres y hombres? esta ocasión, bueno, en esta convocatoria, pues sí, es para mujeres, para poder encontrar esa unión, esa frecuencia en nosotras mismas, esa potencialidad de amalgamar y abrazar en equilibrio la energía masculina y la energía femenina en todo su esplendor. Entonces, esta caminata es el reflejo de lo que ya recorrimos los 2 días anteriores, cuando entramos al taller, a esta convocatoria, para reencontrarnos con esa fuerza, con esa maestra interna y todo el acompañamiento del lugar, de la energía, pues ya ahí va a haber el fueguito del temazcal, también va a haber una fogata, ahí una transformación en el fueguito a través de la fogata. Entonces va a estar los elementos, ¿no? El agua, la tierra, el sol, el aire. Y pues bueno, en sintonía con todo eso nos lleva a un proceso de transformación
a través de la liberación y percepción de nuestras propias sombras para llegar a esa luz, para llevar toda esa resplandeciente y pues vamos a hacer un camino de renacer también. Entonces, ¿a qué Claro. morimos y a qué renacemos? Y hacía un poco eso alusión, ¿no? Cada día cuando entra el sol en la tarde, en el ocaso, pues al otro día tenemos una cierta forma de tener otra oportunidad de renacer. Pero aquí va a ser como con mucha conciencia, justo aquí traemos las caras ya con todo el impacto del renacimiento Sí, y tal cual. es tan simbólico con las coronas que va uno reflejando esa conexión con la tierra, con la energía, pero ponerlo aquí es a la coronación de todo ese proceso que vivimos en lo humano, en lo divino, en lo energético, en lo individual y en el colectivo, como en el grupo que se conforma. Entonces, no es solamente un fin de semana lindo, sino al contrario, es muy potencial, muy poderoso y muy transformador. Entonces, llegamos unas ahí y salimos algo totalmente distinto. Renovadas. Y bueno, y cada uno lo va a sentir. Es importante que si lo sienten, pues vivirlo en ese acompañamiento y en lo que nosotros ya cada una fuimos recorriendo los diferentes momentos de Mujeres 22 y ahora lo que tenemos posibilidad de compartirles a través de esta frecuencia y pues con mucho amor y mucha alegría Así que es. nos reencontremos. Bueno, ahí ya luego le vamos a pasar la información para que puedan anotarse y bueno, la verdad que una belleza del lugar me encantó y siempre me llama. Así que cada vez que yo traigo hombres desde Sudamérica, también los llevamos a hacer una recorrida por las pirámides. Sí. Así que bueno, Y mucho más todavía yo creo que da para un programa especial de Quetzalcóatl, ¿no? Todo lo que representa la sí, serpiente, tal cual. porque Sí, está en todas las culturas de Mesoamérica y bueno, y Latinoamérica, y el simbolismo que tiene en nuestro camino interior. Y esta parte de Quetzalcóatl es muy, muy potente. así es. Bueno, muchísimas gracias por el encuentro de hoy. Saludos a todos y nos estamos encontrando el próximo miércoles. Gracias, José Luis, gracias, Sol, Cassandra, y nos vemos el próximo miércoles, los que sintonicen, pues ahí les mandamos la información. Así es. Nos vemos. Chau, chau. Gracias.